Colombia entre finales de los 80 y principios de los 90 fue un país con diversos factores afectando diferentes áreas de este. La apertura económica buscaba insertar al país en el proceso de globalización económico. Los grupos armados, por otro lado, se encontraban involucrados en situaciones de violencia de derechos humanos, como homicidios, atentados y secuestros. Estos comenzaron atacando personajes políticos, pero se fueron expandiendo al resto de la población colombiana. Por el otro lado, el narcotráfico se comenzaba a involucrar en la política. Uno de los grupos armados más relevantes del momento fue las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, más conocidas como las FARC. Sus orígenes se encontraban en el Tolima, y su objetivo era acabar con la desigualdad social, política y económica del país. Entre el año 87 y 94, Arnulfo se vio obligado a pagar lo que en ese entonces se conocían como vacunas. Fue una de las estrategias usadas por los grupos armados para inculcar miedo y dependencia a los ganaderos y campesinos colombianos, ya que inicialmente esta estrategia se camuflaba como una forma de seguridad, como nos contará Juan, el hijo de Arnulfo. Iniciando en el año 1987 hasta tal vez el año 94, el tema de inseguridad en el área rural donde estaba la finca de mi papá se complicó cada vez más. El tema de extorsión se volvió lo que sucedía todos los meses. Entonces inicialmente fue la guerrilla quien con la excusa de mantener la seguridad en la zona empezó a cobrar lo que en ese momento se conocían como vacunas, literalmente eran extorsiones, y empezaron a cobrar primero por el predio, lo cobraban una vez cada 6 meses, después se volvió una vez cada 3 meses, hasta que llegó el momento en que se volvió de manera mensual. Ese cobro inicialmente lo hacían por el predio, pero después lo empezaron a hacer por cabezas de ganado, llegando al punto en que en algún momento se pagaba por cabeza de ganado por mes como 15.000 pesos. Entonces eso era el cobro que hacía la guerrilla. Si usted no lo hacía, pues básicamente se exponía a empezar a perder el ganado, a que según ellos no hubiera seguridad, e incluso terminar en secuestros pues de empleados o familiares para obtener ese dinero. Pagar estas vacunas de las que nos habla el hijo de Arnulfo no solamente vino con consecuencias económicas, sino también con otras que Juan recuerda vividamente. Pues lo que hizo fue que pues estas tierras que antes se sembraba, se tenía ganado y se tenían otro tipo de negocios, finalmente quedaron solamente para ganadería. Las visitas pues ya no eran como en tiempos anteriores, pues porque no podíamos asistir como familia, realmente por periodos muy cortos iba mi papá a la finca, mantenía como el control de las cosas, pero nosotros realmente no podíamos ir. Después de unos años con el mismo problema, Arnulfo decide vender la finca. Al hacer eso deja atrás muchas cosas materiales y de valor sentimental, que por la falta de tiempo y la necesidad de no seguir en lo mismo, toma la decisión final de que nada de eso vale más que la seguridad de su vida y la de su familia. Esto que le sucedía a Arnulfo hacía de un plan mucho más grande y elaborado. Alrededor del 85 se da la orden de crear el Frente 22 de las FARC. Esta se ubicó en Cundinamarca. Su principal función sería suministrar recursos a las FARC. Una de sus formas de hacerlo era la extorsión. Unos años después, las FARC decide que uno de sus objetivos principales era controlar la cordillera oriental, para así acercarse a la ciudad de Bogotá. Esto dio paso para la conformación del Comando Conjunto Occidental de las FARC. El Frente 22 era de vital importancia porque fue el que más dinero aportó. Fueron cerca de 500.000 millones de pesos que obtenían producto de secuestros extorsivos, el robo de ganado y el robo de dinero. Frente a la dimensión de la violencia es importante comprender que esta no es solo agresión física. Esta puede evidenciarse al identificar estrategias usadas por los grupos que generaban la violencia dentro del país. Dentro de esta dimensión se encuentran sensaciones de miedo, incertidumbre y sacrificio, donde al final muchas de las decisiones que se tomaban no eran por un querer, sino más por sobrevivir. La decisión de Arnulfo estaba basada en la seguridad de su familia y al considerar que no valía la pena ponerlos en peligro por un pedazo de tierra. Hay que reconocer que su estabilidad económica le permitió irse sin mirar atrás. Él no dependía de esta tierra para seguir teniendo la vida que había construido para él y su familia. Pero eso no lo hizo menos doloroso y difícil, ya que la finca había sido un proyecto familiar que se dejó atrás más rápido de lo esperado. Se debe reconocer que como existió un control territorial en Cundinamarca por parte de las FARC, también existió este control en otras zonas estratégicas del país por parte del mismo grupo. La estrategia que este grupo usaba se basaba en 3 niveles. El primero era la discreción, el segundo era el miedo y el tercero era la consistencia. Discreción.
Para entrar a la región, las FARC enviaba pequeños grupos de 5 o 6 guerrilleros que llegaban vestidos de civiles. Una vez conocían el terreno y convencían a algunos jóvenes para unirse a la guerrilla, daban la orden para que llegara el resto de los miembros del frente. Miedo. Inculcaban miedo de tener contacto con la fuerza pública, ya que podían ser clasificados como informantes del ejército por las FARC, lo que era muerte segura. Consistencia. Otra forma de conseguir el control sobre el territorio fueron secuestros, extorsiones, boleteos y pescas milagrosas que sucedían constantemente. Usualmente los objetivos clave eran personas en el ojo público, campesinos y clase alta. Para poder comprender mejor este control territorial por parte de las FARC, es importante entender esas 3 tipologías de regiones. Territorios de retaguardia, territorios donde los grupos armados han logrado insertarse de manera efectiva en el territorio. Territorios intermedios y órdenes en disputa. Territorio vecino a las retaguardias se vuelven el eje de disputa, aún no se han insertado de manera efectiva estos grupos armados. Territorios integrados y orden estatal. La presencia de los actores armados se limita a acciones violentas aisladas, pero con gran impacto nacional o regional. Las zonas estratégicas que buscaban controlar eran Antioquia, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, Cauca, Meta, Arauca, Caquetá, Cundinamarca y Chocó. Estos departamentos tenían algunas de las siguientes características. Eran o un punto central del país, o había una facilidad de movilizarse en agua o tierra, o había una facilidad para continuar con el narcotráfico y la minería ilegal. Considero que si quisiera ver resultados diferentes, buscaría informarme frente a lo que realmente sucedió dentro del país. Saber esos errores que marcaron la historia permiten no caer en la ignorancia de lo desconocido y de nuevo llegar a un punto de no retorno. Esto a través de mi profesión es algo bastante posible, ya que los trabajos se basan no solo en las necesidades de una hora, sino en hacer conocer ese pasado que a veces se encuentra oculto o negado. Al trabajar con y para personas, poder transmitir conocimiento podrá reducir así sea un 0.001% la ignorancia que se podría tener, que al final podría llevar a una nueva generación que no se oculte de su pasado, sino que lo afronte y aprenda de él.